Entonces, vamos a hacer... Ya. Muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo de parte de Misión Alianza Noruega en Ecuador. Mi nombre es Tatiana Pazmiño y soy colaboradora de MANE. En la tarde de hoy voy a estar acompañándolos como moderadora del Masterclass número 9, que nos trae como tema lo que es la prevención de drogas en tiempos de COVID. Para este espacio nosotros contamos con 3 profesionales del área que nos darán recomendaciones y las acciones que permitan fortalecer los ámbitos protectores y el manejo de aquellos elementos de riesgos asociados a la salud de las personas. Es así como le damos la bienvenida a la máster Viviana Chiriboga, coordinadora de Protección Social y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Asimismo, le damos la bienvenida a la doctora Julieta Sañay Vera. Ella es directora del programa Por un Futuro Sin Drogas del municipio de Guayaquil. Bienvenida también la máster Rocío Pérez Bravo, directora ejecutiva de la Fundación de los Niños Juconi. Recordarles también la importancia de este espacio para que puedan hacer sus preguntas luego de la exposición de las ponentes. Antes de dar paso a las intervenciones, voy a explicar la dinámica de este foro. ¿En qué va a consistir? Las ponentes tendrán cada una 15 minutos de intervención. Luego de la intervención de las 3 ponentes, vendrán el espacio de las preguntas que nos harán las personas que estarán conectadas. Y es así como damos inicio con la máster Viviana Chiriboga, no sin antes mencionar su trabajo. Ella es máster en liderazgo y diplomacia e inteligencia. Asimismo, es abogada de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Actualmente, ella es coordinadora de Protección Social y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Asimismo, se ha desempeñado en la gobernación de la provincia de Guayas como jefe de seguridad ciudadana, realizando tareas como la coordinación de estrategias contra el microtráfico de drogas. También ha trabajado en el Ministerio del Interior y ha realizado las tareas de supervisión y coordinación, seguimiento de violación a los derechos humanos. Es así como le damos la bienvenida y el espacio a la máster Viviana. Buenas tardes con todos. Bueno, empezando con el tema. El consumo de drogas es multicausal. Las competencias de bienestar estudiantil es brindar asesoría cuando existen casos de consumo de estudiantes. Cuando los identificamos, se derivan particularmente al MSP, y aquellos que tienen el poder adquisitivo buscan centros privados para la atención, como es el caso del Instituto de Neurociencias. Aquí en la universidad nosotros hemos realizado una encuesta para determinar los problemas psicosociales del entorno estudiantil. Dentro de ese entorno estudiantil, la siguiente por favor. Hemos identificado los problemas sociales que existen dentro que están considerados dentro del entorno de la universidad. Entonces, aquí podemos nosotros identificar que los problemas sociales tienen su origen en la intersección de condiciones internas y externas al individuo, considerando y tomando en cuenta que la universidad es una institución social, como el escenario de confrontación continua, construye y desconstruyen en los procesos propios de la vida cotidiana, en donde emergen situaciones que afectan los jóvenes de hoy. Entonces, dentro de esta
de esta encuesta que nosotros aplicamos fue de identificar las variables relacionadas con el riesgo psicosocial en los estudiantes, que no siempre es sencillo. Muchos de los problemas que tienen los estudiantes se derivan de problemas que ahorita ya los tenemos identificados. La siguiente. El objetivo general de aplicar esta encuesta fue determinar los factores de riesgo y vulnerabilidad existentes en la población estudiantil de la Universidad de Guayaquil. La siguiente. Los objetivos específicos fue planificar una estrategia para identificación de riesgos y promoción psicosocial, implementar los instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales, jerarquizar los problemas psicosociales de la población estudiantil y priorizar propuestas de sensibilización de acuerdo a los principales problemas detectados. La siguiente. Aquí está la justificación, en la que no voy a entrar mucho para hacer la siguiente. El marco teórico en el que nosotros nos basamos en bases legales, Constitución de la República, Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Social Económico de las Drogas y de Regularización y Control de Uso de Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y la Ley Orgánica de Educación, entre otras. Los conceptuales, el riesgo social, refiere al acontecimiento vitales negativos o una dificultad o eficiencia ambiental, un estrés familiar o personal, una insuficiencia en el apoyo social o en los recursos personales u otros problemas relacionados con el contexto en que se desarrollan alteraciones por una persona que se necesita atención. Metodología. Lo que nosotros hemos aplicado aquí es a través de la aplicación de la encuesta. La siguiente. Nosotros, de todo el ciclo C1 2019-2020, hemos cogido una muestra de 4.784 estudiantes para aplicar esta encuesta. La siguiente. En los resultados podemos ver que los estudiantes encuestados por sexo son femeninos, 43.92, y masculinos, 53.05. Podemos ver que la condición laboral están empleados 16.93% y desempleados 81.11%. La siguiente. El dispositivo, ahí sale en voz alta. Los casos con diagnóstico en salud mental. ¿Perdón? Bueno, aquí, dentro de lo que tenemos nosotros aquí, tenemos los diagnósticos que reflejan esta encuesta, en lo que podemos ver que la depresión es uno de los factores más grandes que tenemos dentro de nuestra población estudiantil. La siguiente. Una de las cosas que también nosotros presentamos fue la percepción del consumo de alcohol dentro de lo que es la comunidad estudiantil. Teniendo que un promedio alto es del 32.53 y un promedio de 44.01. Y con estudiantes con problemas con drogas tenemos identificado el 17% y hay el 53.2% que no sabe. La siguiente. Dentro de las conclusiones que tenemos de esta encuesta, que son los factores de riesgo y vulnerabilidad encontrados en estudiantes con mayor porcentaje de afección constante, violencia, trastornos psicológicos, problemas de consumo de alcohol y otras drogas. Problemas psicosociales que actualmente atraviesan los estudiantes universitarios. Construyen en un panorama amplio, heterogéneo y complejo. La vida universitaria significa desde la percepción de los estudiantes una compleja transición que está orientada y configurada a una identidad positiva. Para la institución es un gran desafío donde se debe dar apertura a mecanismos internos para conocer y dialogar con los jóvenes, lo que genera la importancia de estar informados y actuar a cara a los principales problemas que surgen. La siguiente. La de atrás. Ahí.
Las recomendaciones que nosotros hacemos es proponer programas articulados que vinculen autoridades docentes, personal administrativo, que permitan la sensibilización a la comunidad universitaria sobre problemas sociales que existen en el ámbito universitario. Proponer estrategias y programas que conllevan al mejoramiento de la comunidad universitaria a través de la generación de valores en los estudiantes. Promover convenios con instituciones públicas o privadas para la derivación de casos de salud mental y física. Realizar monitoreo de la situación problemática identificada en la institución como medida para establecer evolución en la problemática y efectos que ejerce sobre el ambiente universitario. Muchas gracias. Gran aporte esta tarde, estimada Viviana. Asimismo, muchas gracias, estimada Viviana, gran aporte. Gracias. Por su intervención. Asimismo, recordamos a las personas que nos están observando mediante las redes sociales que pueden realizar sus preguntas, irlas poniendo en el chat para nosotros poder responderlas al finalizar las intervenciones. Damos espacio ahora a la doctora Julieta Sañay. Ella es directora del programa Por un Futuro Sin Drogas del municipio de Guayaquil. Ella es doctora en medicina y cirugía. Ha desempeñado distintos cargos como médico psiquiatra del Instituto de Neurociencias. Asimismo, forma parte del director técnico del Centro de la Conducta. Ha sido ex docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil y es consultora independiente. Participa en el Foro Permanente de la Salud y es miembro de la Red Ecuatoriana de Salud Mental y Comunitaria. Bienvenida, doctora Julieta. Tiene espacio. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Quiero saber si sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, ya me ayuda con las diapositivas, como es, la intervención es un poco breve. Yo trabajo en este momento con el programa Por un Futuro del municipio de Guayaquil. Realmente nuestro trabajo ha sido el tratamiento primario, la desintoxicación de los jóvenes, ese ha sido nuestro trabajo, pero siempre prevenir es más barato que tratar. Así es que en todos los lugares en que hemos acudido con el carro móvil, hemos ido haciendo un plan piloto de prevención que recién lo estábamos arrancando 3 meses antes de la pandemia y que lamentablemente en este momento se quedó en pausa, pero les voy a indicar de qué se trataba de este plan siguiente. Sabemos cuando nosotros estamos en cada barrio con el carro móvil, siguiente por favor, detectamos que también hay jóvenes en peligro, con mucho riesgo. Entonces, que todas las intervenciones de prevención que se han hecho realmente no han sido fructíferas. Ronald Reagan gastó millones de dólares con la campaña Dile No a las Drogas y las drogas insistieron, simplemente no escucharon. No dio resultados esta campaña, ni todas las que se han hecho hasta ahora, porque la realidad es que el 80% de consumidores de drogas sólidas empezaron con drogas legales como el alcohol y el tabaco, que se vive minimizando y que se ha normalizado dentro de la familia. La mayoría de estos jóvenes manifestaron que recibieron charlas de prevención en los colegios y que más bien ellos veían esa hora como una hora de entretenimiento. Entonces algo estamos haciendo mal, algo no funciona y algo tiene que cambiar frente a nuestra realidad, que es el consumo, por ejemplo, de la droga H, en donde ya tenemos bebés con abstinencia, adolescentes con sobredosis a diario y a muertes a diarios de estos jóvenes que consumen. Siguiente. Esta es nuestra realidad. Estas son las personas que me llegan a mi consultorio, al carro móvil, madres encadenadas a sus hijos, y para mí esto es atenta contra los derechos humanos, contra todo, pero ¿qué respuesta se les da a las madres? ¿Qué respuesta si el gobierno te pide que sea voluntario el tratamiento? Le pide que pongas de tu parte, que te ponen vitaminas, que te ponen sueros. Entonces, ¿qué respuesta se le da a estas mamás que han tenido que llegar a estos extremos? Muchos de estos chicos, el chico que ven en la izquierda, él le había pedido a la madre que lo encadene para no irse porque ya estaba cansado de esta vida. Siguiente. Esta es nuestra realidad, por lo tanto, hablar de prevención, si no tratamos también a la vez, damos tratamiento, ofertamos un tratamiento, va a ser en vano.
muchos de estos jóvenes venden agua, invierten 12 centavos por una botella y al día tienen $10 para tener su consumo diario, porque de lo contrario no pueden soportar la abstinencia. Muchos de estos jóvenes viven de esta manera, encadenados a sus camas para no escaparse, porque no aguantan el síndrome de abstinencia, con dolor, con ansiedad, con insomnio. Otros jóvenes, ustedes pueden pasar por el Parque Centenario a esta hora, están alrededor de los parques cobrando $5 por el punto, como le llaman ellos, por sodomizarse ante alguien a cambio de tener su dosis diaria, a cambio de tener dinero para el consumo, como este joven Alex, que alguna vez me llamó y me dijo: estoy harto de prostituirme. Hoy en día es HIV positivo incluso. Siguiente. Observan ustedes todas las lesiones. Así, esta es la realidad. Esto es lo que yo veo a diario. Y la verdad, me quedo con mucha impotencia, ¿no? Cuando le hago una prueba de drogas y en un solo consumidor encuentro que está positivo para cocaína, para opi, para metanfetaminas, para marihuana, para todo. Estamos hablando de policonsumo. Entonces las intervenciones ante el policonsumo deben ser diferentes. Siguiente, deben ser intensivas, porque esta droga es hecha en Ecuador. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Esta enfermedad ha sido tratada como una burla. Nos han traído pianistas, ilusionistas, nos han dicho ponga de su fuerza de voluntad, y siguen diciéndolo, el Estado lo sigue diciendo, que el joven tiene que tener voluntad para tomar un tratamiento, cuando sabemos que el cerebro en el lóbulo frontal es el primero que pierde esa capacidad para decidir sobre su bienestar. Es lo primero, la fuerza de voluntad está secuestrada por la acción destructiva de las drogas. Y lo que se hace es ponerle el suero con vitaminas, y le estamos poniendo más vitaminas a las drogas, sueros de limpieza le llama la gente, porque creen que de eso se trata la enfermedad. Siguiente. Ante toda esta situación, señores, nosotros estamos implementando un modelo híbrido, un modelo que cumpla, que se adhiera y que cumpla todas las expectativas para nuestra sociedad, para nuestra necesidad y para nuestra realidad. Un modelo que se pueda evidenciar en su efectividad, que pueda promover la calidad de ese proceso, la metodología que esté basada en evidencia científica, con estándares de calidad, que tenga, que cumpla los 3 niveles de la prevención: primaria, secundaria y terciaria. Primaria para evitar que el joven se acerque al consumo de una sustancia, ya sea legal o ilegal, o retrasar por lo menos ese acercamiento a una droga. Secundaria, cuando el joven ya consumió y queremos evitar que pase de esa etapa de la experimentación a la dependencia o al consumo problemático. Y un programa de prevención que se pueda medir antes y después, en donde podamos obtener registros cualitativos y cuantitativos, y que al final podamos obtener una política pública en prevención y una guía de buenas prácticas en prevención que sea un modelo a nivel nacional, que sea unificado. Siguiente. ¿Se justifica invertir en prevención? Por supuesto, por supuesto. Según el informe del Observatorio Nacional del Ecuador de 2016, 29% de los adolescentes anterior, se me fue. Creo que le tienen que apagar los micrófonos a otras personas. De 12 y 17 años aseguraron que han visto jóvenes en sus colegios consumiendo. El 34% de estos colegios eran de la población urbana, el 15% les dijeron que es fácil para ellos conseguir marihuana, el 46% dijeron que en el colegio era donde más circulaban las drogas, el 24% dijeron que habían visto a personas, a sus compañeros, consumiendo o vendiendo las drogas, y el 48% aseguró que alrededor de su escuela venden estupefacientes. Mucha gente sentencia la tabla de drogas como causante de esto, mucha gente la defiende. Lo cierto es que hasta el 2013 el 22% de chicos en la educación básica, en la primaria, habían tenido acercamiento con las drogas, y el 45,9% en el bachillerato. ¿Influenció la tabla del consumo de drogas? Sí, señores, sí, porque llevo 15 años en esto y nadie lo puede negar.
Yo recuerdo cuando los pacientes me decían, pero si es legal, pero si hay una tabla que lo puedo portar. Lo que hizo esta tabla fue minimizar la percepción del riesgo, es decir, minimizó el daño que podía causar, y en los cerebros inmaduros de estos jóvenes interpretaron como que era legal drogarse. Es la forma como la socializaron. La tabla debe existir, sí señores, debe existir. Sin una tabla el juez no puede sentenciar, pero esa tabla jamás debe haber sido socializada a los jóvenes, al público. Debió quedarse ahí en el Consejo de la Judicatura, guardada en el escritorio del juez, para que él sepa con cuánto de droga tiene que sentenciar a una persona. No era para que alguien tenga libertad para consumir. Sin embargo, eso, yo diría que fue intencional. No es que se les escapó de las manos, señores, porque las drogas es un buen negocio, es un gran negocio, y por algo no la han querido modificar, por lo menos, aunque no sea eliminar, pero sí modificar. Siguiente, porque si se elimina, ellos aducen que se van a llenar las cárceles de adictos. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos aplicando estrategias de prevención selectivas, en donde primero identificamos cuál es la población de riesgo, y a esa población les realizamos un test de vulnerabilidad genética. Sabemos que la adicción tiene predisposición genética, también influye el factor familiar, la crianza, la personalidad, el tiempo libre que tienen, la ausencia de metas, la presión de los amigos, influyen impactos emocionales, influyen muchísimas cosas. Pero los estudios indican que tiene una base genética, tiene hasta nombre el gen dopaminérgico, y que si a esa población que tiene hijos de adictos, por ejemplo, de alcohólicos, les reforzamos los factores de protección por medio de la crianza o formando su personalidad, podemos disminuir la demanda en jóvenes con personalidad que tienen alto riesgo. Entonces, esta estrategia de prevención responsabiliza directamente a los padres, a los docentes y a la comunidad, primero identificando qué joven tiene mayor riesgo para con ellos hacer una intervención selectiva e intensiva, diría yo. Siguiente. La genética te predispone, pero no se convierte en una sentencia. No porque tienes el gen ya te vas a ser adicto, no. Entonces, esta metodología está basada en evidencia. Es un programa híbrido de todos los países, de Islandia, de Gran Bretaña, donde hubo un método Preventure que ha tenido mucho éxito y que ha demostrado que pudieron alejar a los jóvenes del consumo, por lo menos evitar que el tiempo de inicio de una droga legal sea demasiado temprano. Sabemos que el cerebro se forma hasta los 25 años, termina el neurodesarrollo, y lo que ha logrado este modelo es que evites que el joven se acerque al alcohol y al tabaco antes de terminar el bachillerato. Entonces, estamos con la prevención primaria, con genograma, con psicometrías, buscando con test de personalidad, buscando personalidades de riesgo, con la psicoeducación tanto a los docentes como a la familia enseñándole cuál es la crianza positiva para que ellos formen la personalidad de sus hijos. Nos vamos en la prevención secundaria con la detección temprana del uso experimental de las drogas, y la prevención terciaria con la que trabajamos con los chicos del programa, es decir, evitar sus recaídas. Esta ha sido una de las escuelas en donde hicimos una intervención, le entregamos los resultados siguientes a los docentes. Entregarle los resultados a los docentes hizo que se cree empatía. El docente quedó alertado de cuánto por ciento de población de entre sus estudiantes tenían riesgos de consumo, y el adolescente quedó sensibilizado a continuar con la prevención. La prevención no puede ser una intervención de una sola vez. La prevención tiene que ser durante el año y debe ser medible. Y con los docentes establecer una especie de vínculo que los haga empatizar con sus jóvenes que mayor riesgo están presentando. Siguiente. Esto a través de una caja de acción comunitaria. Esta caja de acción comunitaria es del National Institute on Drug Abuse, en donde implica a la familia, a los docentes y a los jóvenes y a la comunidad. Esto implica disminuir la demanda del consumo. ¿Qué quiere decir? Aunque la oferta de la droga sea legal, ahorita acabo de ver un anuncio de Ecuador Canábico que van con la Universidad Central a hacer un curso para enseñar sobre el cannabis medicinal a los profesionales. O sea, los que fuman ahora nos van a enseñar a nosotros sobre las drogas. O sea,
Mire hasta dónde hemos llegado. Entonces queremos llegar a que aunque mañana pasado se legalice la cocaína, la heroína y la vendan como caramelos en todas las gasolineras, queremos reducir esos factores de riesgo, queremos aumentar los factores de prevención y lo queremos lograr a través de la crianza positiva. Pero para eso necesitamos educar a la familia, lanzarle toda la responsabilidad al familiar. ¿Por qué te tiene que hacer prevención el alcalde, el gobernador? ¿Por qué te tiene que hacer prevención una persona extraña si es tu casa, es tu hijo, es tu hogar? Entonces, pero para eso tenemos que enseñar, capacitar a los docentes. Por supuesto que los jóvenes necesitan intervenciones lúdicas. Alguna vez yo fui a dar una charla a un colegio y fue un fracaso porque simplemente no me escuchaban los jóvenes. Estaban pensando en su siguiente sorbete, delante mío miraban la cara y estaban consumiendo. Entonces hay que darles algo para que llamar la atención, captar la atención de manera lúdica, artística, pero no quiere decir que porque alguien de farándula consumió ya tenga la capacidad de ir a hacer una intervención a un colegio. No, señores, esto tiene que ser dirigido por profesionales especialistas en prevención, armar talleres, seleccionar la capacitación de docentes, hacer dinámicas, trabajar con herramientas para la familia, enseñarle cuál es la familia, la crianza positiva, en la parte lúdica, el teatro, el deporte, formar líderes, formar influencers, ahora que está de moda los youtubers, tener una plataforma virtual. Yo me pregunto si a mí para graduarme en la Facultad de Medicina tuve que hacer un curso de inglés y de computación, ¿por qué no nos exigen un curso en prevención? ¿Por qué no se exige más allá para que nuestros jóvenes sean líderes, para que sean preventores, para que si por algo emotivo la familia es disfuncional, la familia no puede tener un hogar antidrogas, por algo motivo, entonces por lo menos usemos que los jóvenes tengan liderazgo y sean influencers en las materias de prevención. Siguiente. Se ha aprobado una ley de la Asamblea que establece la ley orgánica para el consumo y microtráfico de drogas, en donde establece 3 parámetros, ¿no? El primero es que ya se va a prohibir el consumo en los lugares públicos, el segundo es que se establece la vigilancia dentro y fuera de los colegios, y el tercero es que todos los bienes incautados del narcotráfico van a dirigirse a la prevención. Y aquí es donde nosotros los profesionales tenemos que buscar las mejores estrategias, y yo propongo que sea la familia, enseñarle a la familia a ser el mayor factor de protección, enseñarle a la familia estilos de crianza positivos, saludables, para que ellos formen esas personitas del mañana. Estos ciudadanos que hay hoy día, corruptos todos, salieron de una casa, salieron de un hogar, salieron de una familia disfuncional, salieron de una familia permisiva que todo les permitían y los dejaban andar en la vida sin reglas, sin límites, sin autoridad, y por eso es que se metieron en conductas delictivas, en conductas antisociales, en consumo de drogas, en gangas, en pandillas, en todo. El estilo de vida de crianza autoritaria, en cambio, nos arrojó jóvenes o ciudadanos tiranos, de esos que hacen bullying a los demás, o resentidos contra la sociedad, que vuelve a repetir el mismo ciclo de patrón, de maltrato, abusador, el abusador, el que genera violencia intrafamiliar. Y la familia sobreprotectora, esa es la que más paciente nos da a los profesionales, nos crió en cambio hijos con miedos, con ansiedad, con angustia, esos que no saben decir que no porque siempre han estado en la burbuja, los hicieron tan sumisos que cuando les ofertaron drogas en los colegios, ¿qué iban a saber que decir que no si la mamá solo les enseñó a obedecer, nunca a tener criterio propio, nunca a saber resolver? Entonces, hay que reconocer, los padres tienen que saber, o sea, si fuera por mi lado, yo no permitiría que nadie se case si no va a una escuela para padres, aprender a ser padres. Y la crianza que más tenemos, hicimos una encuesta de 130 jóvenes, los pusimos, no, 100 jóvenes frente a sus padres. Les preguntamos a sus padres qué tenemos que hacer los padres para que los hijos no accedieran a las drogas, a consumir drogas, y todos los padres contestaron amarrarlo, pegarle, botarlo, contestaron cualquier cosa. Se quedaron sorprendidos cuando sus hijos le respondieron lo siguiente: a mí me dieron todo, hubiera querido que mi papá me dieran personalidad, porque yo nunca tuve personalidad en la escuela para decir no, para no juntarme con las amistades peligrosas, porque era agradador, porque quería pertenecer al grupo y quería agradar a mis amistades. Todos, la mayoría
otros respondieron porque divorcios por migración, otros respondieron porque resentimientos que tenían porque sus papás se separaron, o por maltratos, otros porque su papá también lo hace. Hace poco me llevan un paciente a consulta que consume marihuana y el paciente me dice, doctora, yo no sé qué hago aquí si mi papá en la cuarentena me pidió que le regale un porro. O sea, ¿qué le pasa a la familia? Rompen el plato y quieren que los profesionales luego se lo arreglen. Y observen, la familia que tenemos ahorita es que el papá es permisivo, la mamá es autoritaria, la mamá es sobreprotectora, el papá es un champú de familia que tenemos y esta es la familia negligente. Imagínense qué clase de personitas nos van a salir en el mañana con esta familia que ahora está agarrada con si bien la tecnología algunos nos ha unido, pero otros en cambio los ha desconectado completamente de ese contacto humano que las personas debemos tener, señores. Entonces, si queremos hablar de prevención, yo propongo que se trabaje con la familia, que esta responsabilidad se las demos a ellos. Siguiente, para que luego no vengan luego a querer que uno le arregle el plato que ellos mismos rompen. La detección temprana del consumo, en esto nos encontramos siempre en los colegios y hoy en día, por eso esas intervenciones de prevención deben tener un plus, deben ayudarle a la familia, al docente, a reconocer qué persona está en riesgo, qué persona ya consumió para evitar, no para discriminarlo como se ha hecho ahora, porque ahora cuando le encuentren le echan a los perros a los niños en los colegios. Para mí eso fue una violación a los derechos. Si hubiera sido mi hijo no lo hubiera permitido. Que un perro de la policía entre a tu aula y te revise tus mochilas y todo. Imagínense el susto, el estrés por el que pasaron estos niños y encima ser discriminados, expulsados, cuando ellos tenían que tener esa funda de droga, la tenían que tener para pasar su abstinencia y la tenían que tener porque el ministerio solamente le dio complejo B y paracetamol y le dijeron pon de tu parte y sin embargo se vulneraron los derechos de estos chicos en los colegios sin brindarles ayuda, fueron discriminados, fueron expulsados y los empecé a atender yo desde que empezó esta cuestión de la tabla de droga. Entonces hay que capacitar a los docentes porque esto es una enfermedad, no es un vicio, no es una debilidad moral. Se necesita enseñarles que si encuentras un paciente con un chico, un joven con consumo, con estas pruebitas que son baratas, valen $5 donde sea, y que yo creo que estas pruebas deben tenerlas todas las familias en sus casas, porque la mayoría de la gente cree que adicto es el que ya está debajo de un puente y que roba, mata. No, y viven engañados siempre y no hacen nada. Si yo detecto un chico que recién está consumiendo drogas, es mi hijo, no le tengo que pedir permiso a nadie para hacerle esta prueba. Tengo que actuar. Yo siempre le digo a las mamitas, esta prueba es para que usted tome una decisión si él continúa en el consumo. Esta prueba es como que usted encuentra la foto de su marido con otra mujer acostado en su cama. ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a guardar a la cartera? No, señora, va a actuar, tiene que accionar. Entonces, esta prueba debemos enseñarles. ¿Queremos hacer prevención? Ok. Me acuerdo que una señora me dice, no es que yo sé cuándo consume. Señora, cuando usted ya se ha dado cuenta que él consume, él ya se va de largo. ¿Por qué mejor evitar y que él sepa que usted tiene esta pruebita y que con esta prueba usted va a tomar una decisión? Y va a buscar ayuda profesional o va a hacer o va a buscar otras medidas. La cuestión es que estas pruebas se sirvan no para que el maestro discrimine al alumno, hay que formarles empatía a estos maestros, sino para que fortalezcan los lazos con, a veces estos chicos vienen, ¿quién no se acuerda de su profesor más querido? Estos chicos tienen problemas en la casa y estos profesores ocupan su lugar de papá. ¿Quién no se acuerda de esos profesores al que más queríamos, al que queríamos abrazar? Yo por lo menos observo eso en la escuela de mis hijos, como a una profesora, toditos los chicos la abrazaban y la saludaban por el cariño que lo tenían. Entonces, que estas pruebas sirven para tener empatía, porque puede ser también el hijo de los propios maestros los que pasen con esta situación. Siguiente, nadie se escapa, esta enfermedad no discrimina raza, no discrimina nada, señores. He tenido hijos de profesores, hijos de médicos, de muchas personas. Y lo otro es la intervención lúdica. Como les dije, nadie va a escuchar estas charlas, se van a aburrir la gente no le gusta escuchar, los jóvenes peor, lo que esperan ahora de la prevención es para salir de la clase que no les gustaba. Entonces, pero hay que darles lo lúdico, pero siempre guiado por especialistas en prevención de drogas y sobre todo brindarles conocimiento de cómo afecta. Yo le preguntaba a los chicos, ¿te dieron charlas de drogas, charlas de prevención? Sí, lo mismo, el hígado, que me duele el hígado. No hacen caso, que la droga es mala. Me dice un chico, doctora, dicen que la droga es mala, pero mis amigos que se están drogando están felizotes riéndose, muriéndose de la risa. Hay que enseñarles ya, tal vez hay que cambiar estos métodos de prevención.
demostrarles cómo, nunca se habla del cerebro, siempre se cuida a la gente del físico, todo, demostrarles cómo el cerebro se lastima y cómo cambia su conducta y su personalidad cuando introduce una droga a su cuerpo. Siguiente. Hoy en día que tenemos la legalización de la marihuana y el cultivo, tenemos que ver nuevas estrategias, enseñarles a los jóvenes que sí hay medicina de cannabis, pero eso se lo dejas a los científicos, que los porros no son medicinales, que cuando te fumas un porro tiene más de 400 compuestos, y hay uno que es el THC, que es la droga. El CBD, con el CBD se hace medicina, pero eso lo hacen los científicos, los técnicos. Con el THC puede dispararte enfermedades como la adicción, la esquizofrenia, la paranoia, la ansiedad. ¿Y qué más que la muestra de una resonancia magnética en donde se puede ver la diferencia entre un usuario consumidor crónico y el cerebro de una persona que está sana? Su corteza cerebral está afectada. Esta droga dura 30 días en la corteza del cerebro. Es una droga que no produce compulsión, es decir, que no te va a hacer robar, que no te va a hacer estar debajo de un puente, jamás. Nadie roba por marihuana, nadie se muere por marihuana, pero es una droga que deteriora mucho la parte cognitiva de los jóvenes, muchísimo. El daño de esta droga se los observa a los 5 años. Antes no, porque incluso los chanta, los pone pasivos, pero el daño es en su memoria, en la alteración de su coordinación, de su juicio, de su cognición y de su personalidad. Es una droga que es poco a poco, igual que el alcohol, que el daño lo observamos a los 20 años, cuando ya los viejitos están con Parkinson o con demencias de Korsakoff debido al consumo crónico de alcohol. Entonces tenemos que el conocimiento brindárselo tanto a los chicos como a la familia, pero de una manera concreta, sí, concreta. No irnos por la tangente, sino lo que ellos necesitan saber, porque hoy en día los jóvenes están argumentando con los padres, pero si es medicinal. Yo le pregunto, ¿y de qué sufres? ¿Cuál es tu diagnóstico para yo recetarte? Si tienes esclerosis múltiple y si tienes epilepsia refractaria, yo te receto el CBD. Pero no, lo que ellos quieren es fumar y ellos lo que les gusta es el THC. La marihuana no ha salido de la lista de la DEA, señores, sigue todavía calificada como una droga. Siguiente. Enseñarles, yo les pregunto a los chicos si les hubieran enseñado lo que producía la H, lo hubieran hecho. Nadie les dijo, solo le dicen actívate que te vas a sentir súper rico. Así como nos dicen que hay que sembrar marihuana porque es una diosa de la madre naturaleza, la amapola de donde viene la heroína también es natural. Y nadie está pidiendo sembrar heroína, la amapola en el patio de la casa para hacer medicina para Solca. ¿Quién se atreve a decir eso? Pero acá la gente es osada, pues quiere sembrar marihuana para hacer medicina para todos los enfermitos del Ecuador. La amapola también es una droga que fue legal. De ahí Laboratorios Bayer sacó jarabes para la tos, hasta que se dieron cuenta del tremendo error de lo adictivo que era, al mismo tiempo que la sacó a la aspirina. La propaganda era heroína, el mejor jarabe de la tos que calma todos tus temores. Pero nadie se imaginó que a las 2 horas que no consumes esta droga, la heroína, empieza el síndrome de abstinencia con ansiedad, con dolor e insomnio, que yo le llamo triada de la H, y acá en Ecuador es con la H, ¿no? La H contiene cierto porcentaje de heroína y de ahí tiene más otros componentes porque es una droga artesanal hecha en el Ecuador. Entonces nadie está pidiendo sembrar heroína tampoco. De ahí también se sacan el que se haya operado, todas las medicinas que se usaron en una operación, en una intervención quirúrgica, fueron derivados de esta planta, derivados de la morfina, señores. Y nadie se anda drogando con eso y nadie lo anda pidiendo más, ¿no? Porque los doctores saben lo que hacen. Lo mismo con la cocaína. Siguiente. Enseñarle a los chicos que la cocaína tiene clorhidrato, amoníaco, sulfato de sodio, potasio, la siguiente. Enseñarles todo, pero hay como que hablarles más directo a estos chicos, hay que cambiar esta forma, este estilo de prevención, formar líderes, crear clubes, crear influencers, pero para eso hay que impartirles conocimiento, hay que motivarlos también, porque esto no puede ser, acuérdense que lo que más sufren los adolescentes es del aburrimiento, de todo se aburren, entonces hay que hacer algo dinámico, pero con exactitud y con evidencia científica. Siguiente. Otro de los factores, antes de terminar, que observamos nosotros en una encuesta de 100 pacientes es los factores por el cual ellos consumen. La pregunta que les hicimos fue ¿qué tenemos que hacer nosotros los papás para que ustedes no se droguen? La mayoría de estos jóvenes dijeron que era la curiosidad, otros dijeron que era
que era por el sentido de pertenencia, por pertenecer al grupo, otros por la crianza, por los hogares, otros por los impactos emocionales. Cada uno dio un motivo distinto. Entonces, si estamos observando que nuestra población se droga por curiosidad, ¿qué sucede? ¿Por qué tienen curiosidad los jóvenes? ¿Será que el conocimiento que estamos dando no es suficiente? ¿Será que nuestras intervenciones no funcionan? ¿Cómo evitamos que un joven tenga curiosidad por las drogas? Porque si seguimos diciéndole que la droga es mala, pero lo ven a los amigos felices, quedamos como mentirosos, quedamos como unos... Entonces hay que cambiar las formas de prevención, señores. Ese sentido de pertenencia, ese es para los padres. ¿Por qué tu hijo no siente que pertenece a tu casa? ¿Será porque lo tratas mal, le dices tonto, estúpido, idiota, y tu hijo no quiere ya estar en tu casa? Esa personalidad, ¿quién? El 50% es parte de nosotros los papás. Nosotros le heredamos y les enseñamos con el ejemplo. Empecemos con nosotros. El ocio, no hay chicos, usted pregúntele a un chico qué quiere ser y todos le dicen no sé, o quiero ser como Escobar o como Daddy Yankee, que quieren tener yates, quiero ser como Daniel Salcedo, quiero tener plata, quiero estar en Miami. ¿Qué sucede? ¿Por qué nuestros jóvenes no nos dicen quiero ser doctor como mi papá, quiero ser abogado, quiero tener una tienda como mi papá que es honesto? ¿Por qué no somos el ideal para ellos? ¿Por qué no siguen nuestro ejemplo? ¿Será porque no estamos enseñando con el ejemplo? ¿Será porque no estamos practicando lo que predicamos? Entonces, todos estos factores hay que revisarlos y propongo yo que responsabilicemos a los padres como el mayor organismo de protección. Este es nuestro carro por un futuro sin drogas del municipio de Guayaquil, que está atendiendo a los jóvenes en el CAMI de Pascuales si alguien necesita, y propongo que nos unamos porque hay personas que tienen muchísimos conocimientos, pero necesitamos unir todos los esfuerzos y promover que la prevención sea parte de cada hogar, de cada padre y de cada madre. Muchísimas gracias. Intervención, doctora Julieta. Vemos la importancia de la prevención y de la intervención en los casos de las adicciones a las drogas, y también podemos observar el papel fundamental que cumple la familia, el papel importante que cumple la familia, el papel importante que cumple la sociedad, los docentes y los profesionales de la salud. Bueno, invitamos a las personas que nos están acompañando a compartir el masterclass, y a continuación invitamos a la máster Rocío Pérez Bravo. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Junto con los Niños Juconi. Voy a dar la experiencia laboral que tiene la máster Rocío Pérez. Ella es psicóloga clínica de la calidad por la Universidad de Valencia. Su experiencia laboral se ha desarrollado en su práctica privada como psicóloga, trabajando con niños, adolescentes y adultos. Asimismo, ha desempeñado distintos cargos en el ámbito de la gestión social en Guayaquil, Quito y en la ciudad de Valencia, España. En el ámbito público, entre los cargos desempeñados, fue directora regional del ex-INFA, asesora del Consejo de la Judicatura. En el ámbito privado, como consultora, ha sido responsable de la implementación de sistemas de calidad, según la ISO 900. Ha elaborado además planes de mejoramiento de gestión para organizaciones de servicios privadas y públicas. Así damos paso a la máster Rocío Pérez Bravo. Bienvenida. El micrófono. Doctora Rocío, el micrófono, por favor. Buenas tardes con todos. Realmente escuchar a las compañeras que me han precedido da cuenta de la problemática tan grande que realmente vivimos en el país en cuanto al consumo de drogas y la importancia que la prevención tiene. Está claro que la recuperación de una persona atrapada por las drogas es sumamente difícil y compleja y que requiere una intervención integral. Hoy yo voy a compartir la experiencia de Fundación Juconi, que junto con Misión Alianza de Ecuador está llevando a cabo un proyecto de prevención en zonas de alta vulnerabilidad desde el año 2016. Por favor, pasa a la siguiente. ¿Quiénes somos? Juconi es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en Guayaquil desde el año 1995. ¿Cómo comienza su accionar en Guayaquil? Comienza trabajando en la erradicación del trabajo infantil
Y en este abordaje se encuentra con que la problemática de los niños que estaban inmersos en pobreza y en el trabajo infantil estaba a su vez atravesada por una fuerte problemática de negligencia y violencia intrafamiliar, siendo además esta violencia intrafamiliar generacional. Venía desde muchas otras generaciones. Los padres actuales habían sido niños abusados, muchos sexualmente, y hoy adultos y padres, ¿ya?, replicaban patrones de violencia dentro de sus hogares. Esto fue llevando a que paulatinamente la metodología de Juconi se vaya enriqueciendo con una serie de enfoques terapéuticos hasta convertirse en una metodología sólida por su enfoque integral y holístico, abordando distintos ámbitos de acción. La metodología de Juconi ha sido reconocida por muchos países y compartida en México, Brasil, Sudáfrica, Kenia, Etiopía, Tanzania, Turquía, India y Afganistán. ¿Por qué esta acogida? Muchos de los aspectos que han sido mencionados aquí por las ponentes anteriores son recogidos realmente en el modelo de intervención de Juconi, que ofrece una intervención holística en un proceso gradual y sostenido, una característica sumamente importante, que considera la realidad de las familias, apoyándolas en sus hogares, en las escuelas a las que asisten o a las que nosotros insertamos a los niños, y en sus comunidades con un abordaje respetuoso y digno, logrando con nuestra metodología cambios sostenibles que garantizan el bienestar de sus hijos. Por favor, la siguiente. El proyecto Mi Familia Segura surge por una alianza estratégica por el equipo de Misión Alianza Noruega, que conocía el trabajo que se venía realizando ya desde el año 1995. Estamos planteando que ya Juconi va a tener 25 años trabajando en la ciudad de Guayaquil. Con el apoyo de Misión Alianza Noruega, entonces se comienza el proyecto Mi Familia Segura, que comienza un abordaje en zonas donde ya Juconi trabajaba en lo que era la prevención de violencia intrafamiliar. Y el proyecto plantea entonces y recoge dos componentes que la metodología de Juconi aplica. Por una parte, la intervención psicosocial y terapéutica de familias con un alto grado de vulnerabilidad. ¿A qué grado de vulnerabilidad hacemos referencia? A familias que viven en pobreza o en pobreza extrema, donde hay desempleo, donde hay madres solteras, donde hay adultos que han sido víctimas a su vez de abuso infantil. Y con este tipo de familias nos planteamos un proceso sostenido por 3 años o más. El componente de la prevención es el segundo componente con el cual el proyecto Mi Familia Segura trabaja. Una prevención primaria que se realiza con la comunidad educativa, docentes, profesionales de ESE, con niños y niñas de escuelas, con adolescentes, con madres y padres que viven en las comunidades del noroeste, específicamente en Sociovivienda y San Francisco. Por favor, la siguiente. ¿Qué es lo que plantea la metodología? La metodología, luego de que inicialmente trabaja en lo que llamamos Operación Amistad, genera en la pirámide que ustedes vieron anteriormente, busca generar una base segura precisamente en la relación familiar, ganando la confianza de los niños con los cuales intervenimos y también la aceptación de sus familias, para que podamos poco a poco establecer conjuntamente con ellos un plan de intervención que es individual para cada familia y que se adapta a las necesidades particulares de cada una. Se plantea con los integrantes una serie de metas y cambios que son los que se quieren lograr. Estos logros son evaluados semestralmente. ¿Hacia dónde va la intervención? La intervención va al campo cognitivo, al campo emocional, al campo social y al campo físico. Interviene en estos distintos ámbitos de acción para abordar en forma integral y holística al niño y a su familia en su entorno. Como ustedes verán, el personal de Juconi realiza visitas semanales, tanto un orientador familiar como un orientador infantil, realiza una visita semanal y trabaja con un plan propio de cada familia
que responde a un diagnóstico realizado por los psicólogos y trabajadores sociales que trabajan en la fundación, y en base a ese plan individual se establecen una serie de metas que se van a ir midiendo paulatinamente, y los logros más importantes se evalúan a nivel semestral. Por favor. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en cuanto al trabajo infantil, al trabajo que se hace con los niños? Nuestro trabajo, tanto con adultos como con familias, está apoyado en herramientas terapéuticas, tanto en lo que es la teoría del trauma, la teoría del apego y una serie de herramientas innovadoras que Juconi aplica precisamente para ayudar a sanar heridas en los adultos, sanar justamente su parte emocional, su parte psicológica, para que puedan cumplir un mejor rol frente a sus hijos. Y en relación a los niños que están siendo afectados por una serie de problemáticas, básicamente trabajamos en sanar las heridas generadas por la violencia intrafamiliar, por el abuso sexual y por la negligencia, precisamente por aquellos adultos que por su propia historia de vida no están en condiciones de cumplir con un rol de protección frente a sus propios hijos, ¿sí? Promovemos la resiliencia, precisamente como esa capacidad de que a pesar de que haya toda la adversidad y el sufrimiento, las personas puedan, en base a sus capacidades individuales, pasar esa etapa difícil y, como decimos nosotros, surfear sobre las olas. Es decir, siempre van a haber momentos difíciles con los cuales tenemos que aprendernos a enfrentar. Y las familias adquieren entonces mayores fortalezas en base a sus capacidades para poder enfrentar las propias condiciones en las cuales viven. Sí, por favor, otra diapositiva. En el componente de prevención, durante los 3 años que se lleva el proyecto Mi Familia Segura, pero durante todo el tiempo de intervención de Juconi en las comunidades de Isla Trinitaria, antes en las comunidades de sociovivienda, San Francisco, Sergio Toral, Valerio Estacio, ¿ya? Se ha mantenido siempre un componente de prevención en los cuales se trabaja con encuentros con adultos, padres y madres, y adultos de la comunidad, adultos referentes, llamamos yo. ¿Qué es lo que se hace en el trabajo, no? Se trata también con una serie de metodologías. Recordaba a la doctora decir lo lúdico, lo reflexivo, ¿ya? Lo que sensibiliza, lo que genera conciencia, es básicamente lo que es necesario hacer para la identificación de riesgos psicosociales a los cuales los niños están expuestos en sus sectores. Trabajamos con los padres y las madres la comprensión de esas necesidades emocionales de sus hijos. La doctora que me precedía mencionaba una escuela para padres. Y sí, pero muchas veces esa escuela para padres tiene que tener ciertas características que no pueden ser dadas en una charla. Nosotros reivindicamos la construcción colectiva, el proceso que sensibiliza y que lleva a la toma de conciencia sobre cada uno de los aspectos que nosotros queremos mejorar en la familia. Se reflexiona con estos grupos sobre la importancia de la vinculación afectiva padres, madres e hijos como un factor protector de las conductas de riesgo. Se informa sobre las distintas drogas, sobre los efectos horrorosos que realmente viven, sobre los síntomas que los chicos pueden presentar y los efectos además que el consumo acarrea. Se entrena a los padres también para apoyar a sus hijos en una serie de técnicas que posibiliten que ellos puedan, técnicas y estrategias para poder no dejarse convencer precisamente por sus entornos, por lo que ya decimos, a veces el chico que consume inicialmente solo puede mostrar una conducta muy divertida. Sin embargo, tanto en las comunidades, adultos como niños saben y comienzan a decir, no, es que él cambió, es que se alteró totalmente, es que ahora no es el mismo. O sea, evidentemente comienzan a haber trastornos en la conducta muchísimas veces, como bien decía la doctora Sañay, cuando ya existe una adicción y cuando ya la recuperación es sumamente difícil. Sin embargo, ese análisis, esa lectura que los adultos, padres y madres hacen de lo que está pasando en su entorno,
de lo que los niños hacen, porque ellos han visto y lo logran mencionar así, en una serie de talleres, cuando hacen actividades artísticas, cuando hacen una serie de actividades que tienen siempre un sentido, y el sentido es generar conciencia, el sentido es generar estrategias de autoprotección en los niños y en las familias frente a un fenómeno que en ciertos sectores los aborda en cada esquina, en la esquina de sus hogares, en la casa del vecino, en la escuela, afuera de la escuela, o sea, los acecha terriblemente. Por lo tanto, solamente entrenando ciertas estrategias de autoprotección podemos garantizar que esos niños, esos adolescentes, no vayan a caer en el consumo. Por favor, la siguiente. En los espacios alternativos de prevención con niños, aplicamos una serie de estrategias, sumamos una serie de herramientas lúdicas, artísticas. Ahí hay pintura, ahí hay música, ahí hay teatro, ¿no? Y se trabaja con los niños precisamente estableciendo inicialmente un espacio de confianza, esa base segura que hay que construir y que toma tiempo construir entre quienes intervenimos con las familias y con los niños, pero que es la única que permite luego entrar a trabajar destrezas para hacer frente a un problema tan grave como es el consumo de drogas. Por favor, la siguiente. Manejamos también espacios comunitarios con adolescentes. Por el tiempo de permanencia de nuestro trabajo con las familias, a veces abordamos a niños pequeños, tienen 6, 7 años, están ahí, ingresan a nuestro programa. ¿Cómo? Porque los hemos encontrado trabajando en la calle, o ya porque se conoce cuál es la misión de Juconi, profesores de las escuelas de los sectores, DECE, psicólogos de los DECE, e inclusive autoridades judiciales remiten casos de violencia intrafamiliar y así se incorporan muchos niños a nuestro proceso de intervención y a los procesos de prevención. Entonces, en los procesos de prevención y en los procesos de intervención vamos siempre detectando ciertos liderazgos. Hay mayores capacidades en unos u otros chicos para poder ayudar a otros, para poder compartir su experiencia. Es lo que nosotros llamamos, y hemos tenido también talleres para formar mentores. Es decir, que adolescentes puedan trabajar con sus pares o que niños puedan trabajar con sus pares para poder facilitar así, ¿no?, la comunicación y la manera en que nosotros podemos llegar a sensibilizar y concientizar sobre el riesgo enorme que significa el consumo de drogas, que realmente roba vidas preciosas. Particularmente en la experiencia mía, el tema de mirar y de tener cerca un problema tan grave y la dimensión inmensa que el consumo de drogas genera. Hay drogas que son cada vez más adictivas. El uso lúdico de las drogas, que ha sido el gran gancho para que luego pasen a drogas más duras, es cada vez más común. Y quizás les vaya a ustedes sorprender que yo como psicóloga mencione esto. Y comienza un consumo lúdico en muchos niveles sociales. En mi consulta privada yo he atendido disímiles casos. Y lo que más preocupa es que no siempre son hogares sobreprotegidos, no siempre son hogares disfuncionales. La propia manera en las sociedades actuales crecer y ser persona, convertirte en un ser humano fuerte, es cada vez más complejo. No es igual cuando nosotros crecimos que teníamos, no sé, mucha capacidad para reflexionar, generada precisamente porque no teníamos tantos distractores, no teníamos los grandes medios de comunicación masiva que hoy en día absorben una buena cantidad de la energía mental de los alumnos, de los chicos y adolescentes en general, y que hace que cada vez haya menores niveles de reflexión inclusive, donde ahí entra el grupo familiar, la búsqueda, esta gran demanda de aceptación social que cada vez es mayor. Antes poco no existíamos, no teníamos la presión social de tener un montón de seguidores en una página de Facebook, en una red social. Bastaba con tener tu círculo de amigos pequeños y la aceptación de ese pequeño grupo. Hoy en día hay un montón de factores sociales que inciden en que la juventud cada vez más caiga
en el consumo de drogas y que estén atrapados luego en una adicción difícil de recuperar si no existe, como bien lo menciona la antecesora y también Viviana, un programa integral que realmente atraviese varios ejes para poder recuperar realmente a esos niños y adolescentes y jóvenes que los estamos perdiendo realmente como sociedad por el consumo de drogas. Sí. Volvamos a los espacios comunitarios con adolescentes. Estos espacios están pensados precisamente para que los adolescentes puedan proyectar su proyecto de vida, puedan imaginar. Están destinados a que ellos justamente reflexionen sobre cuál es su sentido de vivir, por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí. Es muy difícil hacerlo en una clase. Realmente llegar a estos niveles implica trabajar en grupos pequeños, poder acceder a un contacto mucho más personal, ¿ya? Lograr un nivel de profundización realmente con estos adolescentes, y estos adolescentes entrenados ya, sensibilizados, que han aprendido estrategias para decir no, para no dejarse involucrar, para no acceder, para poder contemplar a veces hasta con pena lo que está ocurriendo entre sus amigos, son estos chicos los que nos ayudan a trabajar con otros grupos. Por favor, la siguiente. Quiero decir que nosotros como Juconi respetamos las políticas de protección integral de la infancia en cuanto a protección de datos. Tenemos la autorización de todos los chicos y adolescentes que presentamos públicamente para poder hacer uso exclusivamente de las imágenes para efectos pedagógicos, ¿ya? Tenemos, este es el caso de David. David no consumió drogas, era un niño más bien, cuando se inició en su trabajo con Juconi, era un prepúber, un chiquillo víctima de violencia intrafamiliar. Sin embargo, de su grupo familiar es el más capaz y nos ha apoyado muchísimo junto con otros chicos como mentores. A él, por ejemplo, siempre dice, lo que me da más orgullo es saber que yo puedo ayudar a otros, ¿ya? Le gustan los retos y realmente es un reto en los sectores en los que ellos viven. Hay que tener mucha resiliencia para poder realmente sobrevivir en ambientes tan hostiles. Y hay gente y hay jóvenes que así lo hacen, gracias a Dios. Por favor, la siguiente. Precisamente, por favor, si puedes subir un poquito más la imagen. Precisamente porque hemos mantenido una serie de convenios con la Subsecretaría de Educación. No es fácil entrar a las escuelas y colegios, ¿ah? Obviamente hay una serie de restricciones, hay que presentar el proyecto, hay que pedir permisos. Sin embargo, ya nosotros tenemos ya en el 2020, es el 4º año, con el que trabajamos ya con escuelas del sector de sociovivienda y de San Francisco, en una estrecha colaboración con los docentes de las escuelas y con los profesionales de psicología. Hemos fortalecido las competencias de los docentes con el enfoque metodológico de Juconi, lo que les permite plantear alertas, ¿ya? E intervenir en la prevención del consumo de drogas con sus alumnos. Los niños que asisten, muchos de estos niños que asisten a las escuelas, hay algunos que tienen comportamientos muy disruptivos. El apoyo que el personal de Juconi hace, que semanalmente está en contacto con los profesores y que trabajamos una serie de técnicas de autocuidado para el profesor, para que el profesor mantenga la calma y la serenidad y pueda enfrentar una problemática muy compleja. Un chiquillo con síndrome de abstinencia en una clase es realmente un reto para cualquiera, ¿ya? Entonces, el mantener la ecuanimidad, la serenidad, el saber qué hacer, el saber cómo actuar frente a esa crisis, es una de las actividades que dentro del programa de transferencia de competencias hacemos con los docentes y con los psicólogos de los DC de las escuelas con las que trabajamos. Sí, por favor, la siguiente. Hay una serie de logros que en el caso del proyecto Comisión Alianza vamos evaluando, todos los resultados del proyecto se miden. Y aquí solamente saqué un cuadro pequeño, teníamos apenas 15 minutos para la intervención. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? Las familias que tengan iniciativas o prácticas de prevención. Nosotros estamos en contacto permanente y al finalizar cada ciclo, cada año de trabajo, vamos evaluando y vamos midiendo
no siempre, aquí lo importante, a pesar de un trabajo sostenido, no siempre las familias desarrollan, el 100% de las familias abordadas desarrollan prácticas de prevención. Esto es un alto y bajo, ¿no? Es como una curva dentada, ¿no? Yo creo que depende muchísimo de las condiciones, a su vez, que en el campo de la prevención nosotros no podemos trabajar más profundamente con esos padres. Una de las cosas más complejas es ayudar a que los padres sanen heridas y se equilibren y puedan ejercer su rol protector. Lo logramos con el grupo tan pequeño que tenemos de familias con las que podemos abordar en esta intervención psicosocial y terapéutica que dura 3 años, que tiene una primera fase que llamamos Operación Amistad, y que tiene una fase intensiva y que tiene una fase de seguimiento donde esas familias se incorporan al trabajo comunitario. Ya son las familias más afectadas y sin embargo en esas familias en las que se ha aplicado este modelo, nosotros tenemos como resultado de que no tenemos casos de abuso consumo de drogas o abuso de estupefacientes. ¿Por qué razón? Porque el acompañamiento, la metodología que lleva a que la gente se apegue, se vincule afectivamente a sus hijos, recupere esa vinculación emocional, aunque haya pobreza, porque nosotros no los ayudamos, no los promovemos en el tema de emprendimiento, Juconi no trabaja. Sin embargo, de alguna manera, recuperada la vinculación afectiva, estas familias dejan de mandar a sus hijos a las calles, de alguna manera buscan una manera de ganarse la vida, ¿ya? Y van recuperando gradualmente su rol de protección frente a sus hijos. Por favor, la siguiente. ¿Qué hicimos durante el confinamiento por la pandemia? Ya que el objetivo de este foro era hacer recomendaciones a quienes asistan, ¿no? A quienes están escuchándonos. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para la prevención? Nosotros hicimos lo que sabemos hacer, como psicólogos y como trabajadores sociales, que son con los que trabaja el equipo de Juconi. Adaptamos nuestro modelo de atención presencial, diseñando un protocolo de atención telefónica y mediante telefónicas, vía WhatsApp, vía Zoom, realizamos la contención emocional primero del miedo a la muerte que le generaba el COVID. Analizamos en el equipo de que el encierro, esto de que las familias con las que nosotros trabajamos sí respetaron el confinamiento, contribuyó a vincular a muchas familias, a acercarlas más. No sé si eso hubiera sido igual si no hubieran tenido el acompañamiento diario de las llamadas permanentes del equipo de Juconi que nos organizamos con un grupo de familias para poder llevar, aparte una bitácora, un registro de cómo iba dándose la vida dentro del confinamiento, ¿ya? ¿Qué precisamente nosotros queríamos evitar? Y queríamos alertar a las familias sobre riesgos de abuso sexual, hoy que estaban metidos en casa, a veces con parientes que a última hora se quedaron en casa porque ahí los cogió el confinamiento. El tema de que iban a ser los chicos acosados en mayor grado, ¿no? Por los propios microtraficantes de la zona. Entonces, realmente nosotros entramos en mucha ansiedad pensando en cómo íbamos a continuar nuestro trabajo, el trabajo de prevención y el trabajo de intervención psicosocial. Para el trabajo por favor, la siguiente. Para el trabajo de prevención, nosotros utilizamos una serie de herramientas. No todas las familias tienen Zoom. Sin embargo, lográbamos, como son casas muy pegaditas, que los niños se juntasen en algunas casas y podíamos por lo menos tener ese contacto, ¿no? Con los niños, niñas y adolescentes con los que usualmente trabajamos en los espacios de prevención. La contención emocional que hicimos, el trabajo diario realizado con las familias, precisamente alertando sobre prevención de abusos, el mayor acoso de grupos de expendedores, tuvimos como resultado que las 72 familias que monitoreamos más cerca, con las que acompañamos más cerca, no se presentaron brotes extremos de violencia, ni tampoco consumo de drogas. Tuvimos el caso de una adolescente que nos alertaron como el golpe de 11 de la noche que la chica no estaba en casa, ¿ya? Y era una niña que se fugó, una niña de las que atendemos, del programa de intervención,
que está en el proceso de 3 años y que estaba en la fase intensiva, segundo año de intervención, ya conocemos el caso, la familia, la problemática de cada niño, y la chiquilla no había aprobado el curso escolar. De alguna manera de castigo, la chiquilla salió de casa. La experiencia que tuvimos durante la pandemia, que la comunidad, las madres del sector, aquellas que asisten a nuestros espacios de prevención, que además están conectadas muchas a nivel de teléfono, de alguna manera localizaron a la chica, la madre la pudo buscar, pudimos hacer el contacto telefónico. Hay un micrófono de Gloria, un iPhone de Gloria abierto. Ok, gracias. Entonces, este seguimiento constante, ojo, la base segura, la confianza como primer proceso que garantice que esta familia pueda manejar el contacto con sus hijos, el hecho de que puedan realmente no castigar físicamente, romper un patrón intergeneracional de violencia, casi siempre han sido padres educados y pero muy maltratados, ¿ya? Y que puedan luego abordar una problemática así, evitando, por ejemplo, que la chiquilla que tenía novio se fugue de la casa con el chico, que era lo que nosotros llegamos a temer, realmente nos dieron muchas alertas. Por favor, la siguiente. Desde la experiencia de Juconi, desde la experiencia de 25 años, la prevención del consumo de drogas es indispensable y nuestro trabajo nos ha demostrado que sí funciona si se aplica un modelo de prevención holístico que aborde todos los campos, que involucre a todos los actores garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, a los adultos, padres, madres, alertándolos sobre los riesgos que corren sus hijos, vinculándolos afectiva y responsablemente en la protección de niños, niñas y adolescentes para evitar que caigan en conductas de alto riesgo para sus vidas, como es el consumo de drogas. Coincido plenamente con la doctora que la responsabilidad es de los padres. Lastimosamente, muchos de los padres con los que nosotros trabajamos no están en condiciones de cumplir con ese rol protector por las propias lesiones de vida que traen. Por lo tanto, nuestra metodología, ¿qué hace? Abordarlos, apoyarlos a sanar heridas, y el éxito que tenemos es que luego esta gente, por la propia condición natural que el ser humano tiene, y que en realidad hay muchas capacidades intrínsecas en la naturaleza humana, que una vez estimuladas emocional, psicológica y espiritualmente, los adultos logran recuperarse y logran ahí sí cumplir con su rol. Un adulto, madre o padre, lesionado, afectado, bien lo decía la doctora, el chiquillo que dice que su papá tenía consumo, difícilmente una persona que consume y que está metido en una adicción va a poder cumplir con ese rol. Yo conversaba con la doctora en algún momento dado y hablábamos y compartíamos experiencias de programas que se hacen ya y que gracias a Dios aparentemente se van a implementar también en Guayaquil para recuperación de adicciones. Cuando nosotros hemos tenido por referencia de las escuelas, los DESES nos buscan, aunque saben que nosotros no hacemos tratamientos, nos buscan y nos toca a veces apoyar a los psicólogos de los DESES para llevar a esa familia a los centros de salud, para que los atienda el psicólogo, para enseñarlos a vincularse a los servicios, porque a veces no hay el conocimiento de las familias de a dónde pueden acudir. Y en otros casos se ven inmersos en centros donde, a pesar de sus bajos recursos, a veces colectando entre unos vecinos y otros, colocan al chico, dura un mes y luego el chico sale y recae. Solo una intervención integral que aborde todas las esferas de un ser humano, en lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo espiritual y lo físico. Solamente así podemos hacer prevención y también podemos hacer una recuperación de personas en adicción, que obviamente tienen que tener primero un tratamiento médico psiquiátrico, ¿ya? Cuando nosotros abordamos a las familias, a pesar de que somos psicólogos, siempre estamos trabajando sobre los daños químicos y biológicos que las drogas hacen, y sobre que a veces comentan, es que los hemos visto como zombies, a pesar de que están en tratamiento. El proceso de desintoxicación
de un joven inmerso en adicción toma tiempo. La recuperación de la química de su cerebro toma tiempo, ¿ya? Solamente así estará en condiciones y será permeable a un tratamiento psicológico, psicosocial, terapéutico. De lo contrario, un chico en una crisis, o sea, no escucha, no sabe, no puede oír a sus padres, su cerebro está afectado, puede tener alucinaciones, paranoia, bueno, no hay necesidad de comentar porque se habla muchísimo y se sabe mucho de las consecuencias que el consumo de ciertas sustancias trae en los chicos. Los niños con los que nosotros trabajamos, cuando los abordamos, recuerden, cada vez es más temprano ya el acoso de los expendedores para enganchar a niños pequeñitos en el consumo, en los sectores. No es en vano que nosotros comencemos con niños muy pequeños, de apenas 6 o 7 años, en nuestros talleres, y ya los chiquillos, cuando ustedes les piden que describan los riesgos psicosociales, ellos saben identificar plenamente, ¿ya?, cuáles son. Han visto, perciben, ven cómo se transforman muchos niños. Sin embargo, ¿ya?, todavía las drogas siguen siendo un escenario de curiosidad y atractivo para muchos chiquillos, precisamente porque no tienen una base familiar segura, que es en la primera cosa en la que nosotros trabajamos. Por favor, la siguiente. Indudablemente que los niños asisten la mitad de la jornada a la escuela. El espacio educativo es sumamente importante. Convertir a los centros y a las escuelas en espacios seguros, donde no existe el bullying, donde sean controlados por los maestros en los recreos, donde realmente los docentes tengan las capacidades para poder enfrentar una problemática tan fuerte, ¿ya? Hay casos donde en los sectores donde trabajamos los docentes han sido agredidos, ¿ya?, cuando han querido rescatar a ciertos niños de las manos de las drogas. Otros niños también en plena crisis de abstinencia, ¿ya?, también tienen conductas disruptivas y violentas. Entonces, el trabajo que hay que hacer con los DS, ¿no? Muy interesante el tema de que se pueda aplicar realmente los genogramas para poder trabajar con aquellas personalidades que tienen mayor predisposición. Sin embargo, en el caso nuestro, preparamos para que esta prevención primaria se dé a todos, ¿no? Pero es muy interesante, ojalá que se pueda transferir a los DS, a los psicólogos de los DS, precisamente esta evaluación, ¿no?, que la puedan aplicar ellos, que la puedan evaluar ellos, ¿no? Tendríamos ahí otro aporte para poder hacer una alerta y una detección temprana. Y yo creo que en muchos casos, para que muchos chicos también reconozcan y sepan, ya, que algunos tienen una mayor predisposición que otras. Eso lo podemos ver con familias donde hay niños y adolescentes que, compartiendo la misma problemática y la misma genética, unos tienen una mayor predisposición que otros. No solo genética, también psicológica. Hay una predisposición y hay personalidades que son más adictivas que otras, y eso sí lo evalúan algunos psicólogos en algunos centros de unidades educativas. Por favor, la siguiente. Bueno, yo agradezco muchísimo a Misión Alianza por este espacio. Tenemos una alianza estratégica valiosa. Sentimos ambas organizaciones que con nuestro trabajo es una gotita de arena, pero muy valiosa, con la que nosotros ayudamos a cambiar vidas. Gracias. Felicitaciones, doctora Rocío, excelente participación, gran labor la que ustedes como Juconi y Misión Alianza realizan. Bueno, ahora vamos con la ronda de preguntas. Vamos a realizar 2 rondas de preguntas que van dirigidas a nuestras ponentes. La primera pregunta va dirigida a la doctora Viviana. Nos dice: de lo que se está viendo como resultados de su investigación en la universidad, desde su perspectiva para la prevención del consumo de drogas, ¿cuáles son las recomendaciones para trabajar con los jóvenes estudiantes desde que ingresan a la universidad? Mantener
un diálogo permanente entre los profesionales que trabajan en bienestar estudiantil y el estudiante. Nos gustaría también lamentablemente nosotros no podemos ir más allá con la familia, pero sería un trabajo integral con la familia y el estudiante. Eso sí, nosotros por eso tenemos tenemos por eso entre nuestras solicitudes y como nuestro plan alianzas estratégicas y como decían mis otras dos compañeras, son súper importantes también trabajar en total. Es el estudiante que tiene problemas y la familia. Muchas gracias, doctora Viviana. Continuamos. Una pregunta para la doctora Julieta. Dice, ¿cuál es el principal grupo de edad para fomentar la sensibilización y la prevención del consumo de drogas? ¿Qué contenidos son los adecuados para capacitar y sensibilizar a los adolescentes frente a esta temática? Doctora, disculpe el micrófono. Aló, sí, ahora sí. Bien, con esta droga H, tenemos que ya la edad de consumo ha disminuido. Hemos tenido jóvenes desde los 7 años, es más, tenemos síndrome de abstinencia neonatal en mujeres que ya presentan la adicción durante el embarazo y cuyo niño nace con este terrible síndrome. O sea, ya la edad es edad cero entonces, es la edad cero. Pero es muy marcado a partir del último año de la escuela, muy, muy marcado. En el 6º grado, que era para nosotros, ahora creo que se llama de otra manera, no me acuerdo, a veces cuando mis hijos me hablan de esos nuevos términos, porque para nosotros era antes del 6º grado, pero a partir de que entran a la primaria, de los 3 primeros años, estos jóvenes se han visto presionados por los jóvenes del bachillerato, los jóvenes de las básicas, del lado de los grados básicos, se han visto presionados por los del bachillerato. En colegios de gran emblema, muy conocidos, he tenido muchos casos de jovencitas que han sido presionadas en el bar para consumir esta droga, la H, la marihuana, cualquier droga, por chicos que están en el 6º grado. ¿Y por qué? Porque está sucediendo un círculo vicioso, ¿no?, de consumo. El que está en 6º grado necesita su dosis para consumir diaria y tiene un contacto afuera que generalmente puede ser un amigo, un familiar que le da la droga a diario, pero para cambio de que él venda en los colegios. Entonces, yo diría que en este momento la vulnerabilidad está muy marcada desde los 12 a los 15 años, son más vulnerables, y que ojalá que con esta nueva ordenanza municipal que va a permitir vigilancia y monitoreo en el sistema educativo, se pueda hacer algo distinto, pero ojalá que no sea algo punitivo ni restrictivo, sino de más bien brindar ayuda, brindar alternativas, opciones de tratamiento. Entonces, eso respecto a la pregunta, veo que en nuestra población la más vulnerable ha sido desde los 12 a los 15 años, la más vulnerable. Todos están, la mayoría en cualquier edad. Hoy día yo que pensaba que ya en los adultos ya estaban salvados de la adicción. Ayer atendí a una chica de 35 años que por primera vez experimenta con una droga que se llama la llamada ketamina, que no está en la tabla del consumo. Y hace un mes y ya está muy dependiente física de esta droga y no para de inyectarse incluso delante de sus niños más pequeños. Entonces conocí un señor beisbolista que se lesionó la rodilla, tiene 46 años y por primera vez conoce la base de cocaína. O sea, ya esto está muy, no hay algo muy determinado, porque está pasando, incluso en el confinamiento, la droga que más aumentó del consumo fueron las medicinas, las pastillas. Y aquí encontramos mujeres, amas de casa, enganchadas con los medicamentos. Encontramos que también el consumo del alcohol ha aumentado
Y algo que los padres no saben de los adictos, siempre dicen la marihuana es la droga de entrada. No, señores, la droga de entrada fue el alcohol y el tabaco y se consumió generalmente dentro de la casa en donde ellos experimentaron con esa colillita de cigarrillo que dejaron después de una fiesta o con ese vasito de cerveza que dejaron después en el descuido. Entonces, la edad ha variado, pero para mí, según los pacientes que atendemos, los más vulnerables están entre los 12 a los 17 años más o menos. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta va dirigida para la doctora Rocío, de Fundación Jucón. Nos dice, ¿cuáles son las condiciones de mayor riesgo o los factores de riesgo en las familias que encaminan al consumo de drogas en niños y adolescentes? Básicamente, una condición que los empuja hacia el consumo de drogas es el maltrato. El maltrato infantil es una de las condiciones que permea el terreno para que los chiquillos, los niños, las niñas puedan acceder, buscar el tema del consumo. La negligencia por parte de los padres también, padres que son negligentes, que simplemente alimentan a sus hijos con mucho esfuerzo. Hay gente que no tiene las condiciones de preparación como para ganarse la vida fácilmente, se le ganan la vida muy duramente y hay una gran cantidad de niños, los niños realmente no son percibidos realmente como algo que genere amor, sino más bien como un problema, y por lo tanto hay una desconexión emocional en muchos casos, y esa desconexión emocional, esa negligencia, esa ausencia de cariño y amor hace que los niños puedan caer en el consumo. Y cada vez más temprano, ahí se ven en los sectores niños de 6, 7 años que ya están enganchados con los han abordado así y bueno, se la regalan al principio para generar dependencias y para que luego sean partes de las redes de expendedores. Muy amable, doctora Rocío. A continuación vamos a hacer la segunda ronda de preguntas y esta va dirigida a la doctora Viviana. Nos preguntan esto. Desde la Universidad de Guayaquil, ¿existen actividades de vinculación con la comunidad relacionadas con la prevención de consumo de drogas, especialmente en zonas vulnerables? ¿Ayudan también a escuelas o colegios de la ciudad? Lo que pasa es de que bienestar estudiantil es una cosa, vinculación tenemos con otra. Nosotros al menos, bienestar estudiantil solo trabaja con estudiantes de la comunidad. Por eso yo hablaba de hacer alianzas estratégicas para tratar también a las familias con mis compañeras. Ok, doctora Viviana. A continuación, una pregunta para la doctora Julieta. Nos preguntan, ¿cómo colaborar con el programa de prevención del consumo de drogas del municipio de Guayaquil desde las organizaciones de la sociedad civil? Bien, nosotros estábamos empezando, ya les dije, en un plan piloto, a trabajar con los líderes comunitarios, nos estábamos adueñando de las casas comunales, porque no es posible que estas casas comunales que eran donadas por el municipio de Guayaquil eran utilizadas para bares, para lugares de consumo de alcohol, de tabaco, para hacer fiestas, en lugar de haber sido utilizadas para prácticas y actividades que prevengan el consumo de drogas en los jóvenes. No es posible. Yo me encontré a 3 mamás al lado de una casa comunal muy bonita en el sur de la ciudad, en el Guasmo, y las 3 así tan normalmente me dijeron que habían muerto, que sus hijos ya estaban muertos por sobredosis, que la otra se le escapó de una clínica y le cayó en un río, que el otro se suicidó. O sea, tan normalizado está ahí. Yo veo esa linda casa comunal y digo, no puedo creer que ustedes hayan permitido esto. Es trabajar con los líderes comunitarios, pero hay que para esto empujarlos a fortalecer esta responsabilidad en la comunidad. Necesitamos hacer unas buenas prácticas de prevención comunitaria y tenemos estos espacios. Los espacios existen. Se me ha hecho muy difícil trabajar, quitarles un poquito, porque es 2 horas. Me recuerdo que le pedí a un señor 2 horas en una casa comunal y no le gustaba la idea, imagínense. Ha sido difícil porque han estado acostumbrados a rentar estos lugares para fiestas, para eventos o para actividades sociales,
Entonces ha sido difícil, pero necesitamos concientizar a la gente y una vez más lanzar la responsabilidad a la familia, a la comunidad, a los líderes de barrio. Ahora que se viene la campaña electoral, ya las vamos a escuchar a todo el mundo que es salvador de adictos, todos recuperan. Ya los escucho, Dios mío, a los políticos, pero ni siquiera dicen cómo. Siempre les pregunto, dime quién ha dejado de drogarse con lo que tú dices o haces. Solamente demuéstralo para poder copiar. Bueno, ¿cómo colaborar fue la pregunta? Con las comunidades. Nosotros estamos yendo con los carritos, apenas cambia el semáforo, estamos yendo con el carro móvil a todos los lugares de Guayaquil, los más problemáticos. Precisamente tenemos esa conexión con los líderes comunitarios, entonces ayudarnos a tener un espacio para no solamente dar tratamiento, no solamente dar la pastillita, sino fomentar la prevención y que esta prevención sea responsabilidad de la comunidad y de la familia. Doctora Julieta. Una pregunta para la doctora Rocío. ¿Qué riesgos, desafíos encuentra usted en la búsqueda de fortalecer los factores protectores al interior de la familia y la comunidad? La capacidad que tenemos las organizaciones es mínima en relación a la gran demanda. Hablo, por ejemplo, de las comunidades en las que trabajamos. Tenemos nosotros aproximadamente, llegamos a 300 familias y son 3.200 las que viven en sociovivienda 2. Entonces, yo creo que hay un gran desafío básicamente en el tema de a qué cobertura podemos llegar. Otro desafío está en el involucramiento de realmente la participación comunitaria en la protección no solo de sus hijos, sino de todos los niños. Entonces hemos hecho un trabajo con madres ahí y estamos consolidando eso, pero eso es un gran desafío realmente, ¿no? No confundir el liderazgo o la capacidad que tengan algunas mujeres y padres de influir en otros, de modelar una conducta positiva que quiera ser imitada por otros. Ese es el gran desafío que tenemos para el tema de la prevención. Muy amable, doctora. La última pregunta va dirigida a la doctora Julieta. Dice, ¿cómo incidir en los tomadores de decisiones para que retiren de los medios de comunicación elementos nocivos como músicas que incitan al consumo y a la promiscuidad, videos posicionando personas con patrones de conductas dañinas que finalmente estimulan a nuestros jóvenes a cosas destructivas como las drogas, para sí mismos, sus familias y la sociedad? ¿Cómo frenar eso? Lamentablemente no lo vamos a poder frenar. Hay que ser realista, no lo vamos a poder frenar. Le pregunté a un amigo que vive en Canadá, ¿cómo haces para que tus hijos no consuman marihuana siendo legal? Me dice, doctora, todo es la familia, todo es la familia, todo es la crianza. Lo mismo le pregunté a un amigo en Nueva York, ¿cómo hiciste? Qué bien, es papá y mamá unidos, no esperemos de nadie. Las cosas no van a cambiar, van a estar peores. En este momento se está promocionando un congreso de cannabis para hacer medicina con marihuana en una universidad. No vamos a poder parar contra... Las drogas son un gran negocio y grandes políticos y todos están involucrados en este negocio. Es un negocio que rinde de 300% de ganancia. Entonces, los medios de comunicación ya como que se están sensibilizando, algunos de ellos, de hecho nos han dado espacio, han hecho preguntas, están sensibilizando un poco. Me gusta que ahora la gente sí habla de enfermedad, ya la mayoría de la gente le dice a esto enfermedad, la adicción es una enfermedad, no es un vicio. Yo siempre lucho por tratar de quitarle a eso de la gente de la fuerza de voluntad, de los sueritos milagrosos y todo eso, y del pon de tu padre, siempre lucho contra eso, pero ya poco a poco, y es un trabajo de hormiga, pero no esperemos. Yo les puedo decir algo, me atrevo a decir algo. Yo estuve en Sinaloa estudiando 3 meses y yo nunca vi estas cosas. Aquí vivimos un narcoestado. Hoy atiendo a muchas personas que consumidores de drogas que son militares, marinos, policías. Imagínense si dentro de la policía hay consumo. ¿Cómo está nuestra justicia? O sea, mejor es trabajar en casa, pero creo que a los papás hay que incentivarlos. Nadie nace con un diploma, nos dan el diploma de ser papás, pero no estudiamos y cada papá cree que hace lo que puede. El gen te predispone, pero no es una sentencia.
Entonces, enseñemos, yo una escuela para padres, lo que está haciendo la fundación, interesante con los papitos, enseñándoles. Creo que si se hiciera macro, ¿verdad? Las cosas estarían mejor. Otra parte se debe dedicar a los jovencitos, a los otros a los líderes, o sea, pero unir todo ese esfuerzo. Creo que lamentablemente no vamos a poder luchar contra la corriente. Se pretende legalizar las drogas, se pretende abrir el mercado de las drogas. Entonces siempre yo digo, tenemos que vivir como si las drogas se vendieran como caramelo en todas partes y hacer algo para que nuestros hijos no quieran consumir. ¿Cómo hacemos? Esa es la pregunta que le dejo yo a los papás. ¿Qué tenemos que hacer los padres para que nuestros hijos nunca quieran evadir su realidad mediante una sustancia y nunca quieran sentirse internamente bien con una sustancia externa? Muy amable, doctora. Con esto damos por finalizado el Masterclass número 9 del día de hoy. Asimismo, queremos agradecer por parte de Misión Alianza a las ponentes, han estado fabulosas. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros y con las personas que nos acompañan en las conexiones. Asimismo, queremos agradecer al municipio de Guayaquil, a Juconi y a la Universidad de Guayaquil. Y recordarle a las personas que nos están viendo en las transmisiones que no nos perdamos los Masterclass que vienen las próximas semanas. La próxima semana vamos a estar con el Masterclass sesión 10 que nos trata sobre el tema de liderazgo juvenil en tiempos de pandemia. Muchas gracias por su colaboración. Bendiciones. Gracias. Gracias.